Una vez más, Señor, nos aferramos a la promesa de que tú eres nuestro sumo sacerdote, de que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro mediador, que tú eres, Señor, nuestro sacrificio. La palabra tuya dice que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, convencido de dos cosas. Una, que tú nos puedes perdonar. Y dos, que necesitamos de tu perdón. Por eso, Señor, hoy, de manera especial, cada persona que hoy se conecta, que cada persona que hoy expresa su necesidad de perdón, que cada persona que hoy confiesa sus pecados en este momento, podamos estar convencidos de que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, queremos aborrecer el pecado como tú lo hacías. Queremos odiar el pecado, pero solamente lo podemos hacer el día que reconozcamos, Señor, que ya no vivo, como decía el apóstol, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo Jesús en nosotros. Déjanos escondernos detrás de la cruz. Deja escondernos, Señor, detrás del Todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Oh Padre amado, nuestra mayor necesidad es una casa. No es la necesidad, Señor, de tener un trabajo. Es importante, sí. Pero nuestra mayor necesidad, Padre amado, es la de tenerte a ti como nuestro Dios y centro de nuestra vida. Amén. Yo te pido de manera especial, Padre amado, para que tú tomes a cada participante que en su necesidad te avise. Señor, no conocemos la vida de los demás, no conocemos qué hay en el corazón, solamente tú, Señor, lo sabes. Solamente la persona y tú, Señor, conoce qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, ven, Padre amado, llena nuestra vida con el olor hermoso de la fragancia del cielo, que nos está estresando. Podamos hoy depositarla a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y poder tomar la promesa maravillosa que si estamos cargados y cansados, en esta mañana tú nos harás descansar. Amén. Perdona nuestras vidas llenas de pecado y haznos como tú eras uno con tu Padre. Amén. Dirige este programa que colocamos delante de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El modo en que trató el emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad. Por haber intentado desobedecer la autoridad del Papa, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique sintió la necesidad de hacer la fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para entrar a su presencia. Solo después que hubo pasado así 3 días ayunando y haciendo confesión,
descendió el pontífice en otorgarle el perdón, y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperara la venia del Papa antes de reasumir las insignias reales o ejercer su poder. Y Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Cuán notable, dice el libro El conflicto de los siglos, cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad de Cristo, quien se presenta a sí mismo como el que llama a la puerta del corazón para hacer perdón y paz, y que enseñó a sus discípulos: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los siglos posteriores testifican de un constante incremento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia en la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran como un medio para extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural. Esta doctrina puso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De dicha doctrina surgió también la herejía del tormento eterno para que los que mueren impenitentes, que muy pronto fue incorporado al credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo, a la que Roma llamó purgatorio, y de la que se valió para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, Roma afirmó la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados, y de donde, una vez limpiadas de sus impurezas, son admitidas en el cielo. Sigue Una impostura más tarde necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y los vicios de sus adherentes. Esta fue proporcionada por la doctrina de las indulgencias. A todos los que se alistasen en las guerras que emprendiera el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual, se les prometía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la connotación y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. También se enseñó a la gente que por medio de los pagos de dinero hechos a la iglesia, uno podía librarse del pecado y también librar a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del tormento. A través de tales medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia representantes del ser que no tuvo dónde recostar su cabeza. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que por medio de su murmuración sin sentido podían convertir el pan y el vino comunes en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, el creador de todas las cosas. Se obligaba a los cristianos bajo pena de muerte a confesar su fe en esa horrible herejía que insultaba al cielo. Y muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. En el siglo XIII se estableció
la más terrible de todas las maquinarias de la guerra del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. Les controlaron las mentes de los hombres perversos, mientras invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que anotaba fielmente sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra este poder apóstata. El papado había llegado a ser el déspota del mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres para el tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y sus fiestas observadas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado la Iglesia romana tan grande dignidad, magnificencia o poder. Pero el mediodía del papado fue la medianoche del mundo. Las santas escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente, sino por los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los líderes papales, al rechazar la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poder sin límites y practicaron vicios desenfrenadamente. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Sube, pastor, por favor. Sí, hasta ahí, mi querida profe Eva. Yo sé que yo quisiera seguir leyendo porque la verdad es que esa lectura está poderosa, pero podíamos dejarlo allí por cuestiones del tiempo. Mis queridos hermanos, resumo todo esto para decir que esos tiempos donde el papado tenía ese poder, inclusive con los mismos gobernadores del mundo, la profecía dice que se le dará nuevamente en los albores de la venida de Jesús a la Iglesia Católica Apostólica Romana, unido con otro poder, el poder político. Sumado esto a una de las naciones más poderosas del mundo actualmente, que es Estados Unidos. Hermanos, se repetirá, y allí tenemos que añadir algo más, como dice la profecía de Jeremías, cuando habla así que no será comparable, o sea, será mucho más tremenda la situación en la que los hijos de Dios, los fieles de Dios, se encontrarán. La pregunta es, ¿estamos preparándonos para esto? Cuando tengamos que comparecer ante este tipo de poderes mundanales para defender nuestra fe. Que Dios nos bendiga. A fundamentar nuestra fe en Él y que podamos salir victoriosos, aunque muchos de nosotros tengamos que morir, saber que Cristo Jesús es nuestro gran Dios. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar entonces en este momento a una parte muy especial. Invitamos al pastor Carlos Lugo, que es el invitado para llevarnos a la reflexión espiritual de la palabra de nuestro Dios con una parábola, una vez más, en estos martes de Aposento Alto. Adelante, pastor Carlos Lugo, bienvenido. Buenos días para todos. Buenos días. Que Dios Todopoderoso lo bendiga. Amén. Me alegra mucho saludarles en esta mañana y
poder disfrutar de todas estas actividades espirituales que cada día nos fortalecen más para estar en el reino de los cielos. Amén. Quiero pedirles el favor allí donde están, que por favor inclinen el rostro. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias, Señor, porque si tú nos das la oportunidad, Señor, permita que a través del Espíritu podamos vivir para Cristo. Amén. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y ayúdanos a reflejar más el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte permiso para hacerlo. Que nos ayude a recapacitar, que nos amonestes con tu palabra y que nosotros podamos entender que el tiempo está cerca. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero invitarles al libro El Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y ahí vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana. Libro de Lucas, capítulo 9. Y vamos a ir al versículo 51. Ahí está en la pantalla, ustedes lo ven. Dice la escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice la escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bueno, la Biblia nos muestra que cuando se escribió esta frase que acabamos de leer, Jesús estaba en Cafarnaúm. Allí estaba Jesús. Y dice que él, cuando se cumplió el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De ahí, de Cafarnaúm a Jerusalén, habían aproximadamente 164 kilómetros. Distancia siempre larga, teniendo en cuenta los aspectos geográficos y también el tema cultural. Sabemos que no habían medios de transporte como los que tenemos hoy en día, así que la distancia era ya bastante larga. Podemos decir que la distancia, midiéndola en kilómetros, podríamos decir que la distancia era como ir de aquí de Necoclí hasta 7, más o menos 7 kilómetros, mucho más allá de Mutatá. Siempre está bastante distante. Así que Jesús empezó a caminar y lo acompañaba una gran multitud. Y Jesús escribe ahora en el Evangelio según San Lucas, se escribe que desde ahí, el capítulo 9:51 hasta el capítulo 19, todo eso se realiza, todas esas obras que pasan a continuación o que surgen desde el capítulo 9, del versículo 51 al 19:1, todo eso acontece rumbo a Jerusalén. O sea que había muchas enseñanzas que Jesús dio durante todo ese periodo de viaje de más de 164 kilómetros. Jesús empieza a enseñar. Y allí, bajo ese contexto, está descrita Si ustedes me acompañan allí al capítulo 14, vamos a encontrar que durante todas esas enseñanzas que Dios dio camino a Jerusalén, está
la enseñanza de la parábola que vamos a estudiar hoy. Está en el capítulo 14, en el versículo 15. Allí está esa parábola. Ahí está, ahí la tenemos. La parábola de la gran cena. Entonces, no, ante todo ese tiempo, que ese transcurso de esos 164 kilómetros, pues Jesús no iba a estar, pues no iba a estar todo el tiempo caminando, sino que iba a entrar a algunos lugares, y precisamente entraron allí a un lugar, y allí en un lugar, pues, se dio la parábola que la frase que encuentra en el versículo 7 al 14, y se da allí como una enseñanza, ¿no? Y Jesús, entonces allí, a lo que se da la enseñanza de esa parábola, alguien allí, no sabemos quién es, no dice el nombre, solamente dice que allí uno de los que estaban allí, dice la escritura, versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban allí sentados con la mesa, le dijo, y él le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Entonces, Jesús utiliza una parábola que era conocida, o sea, utiliza un cuento que lo adapta a la enseñanza que él quiere dar a través de la parábola, que dicen algunos que es igual, que parece ser que este relato es paralelo a Mateo 22, que es otro también que habla de la cena. Unos dicen que es el mismo, otros dicen que fue en otra ocasión. Bueno, no se ponen de acuerdo, pero él les da un cuento, le da una parábola allí. Y un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y el versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Dice el versículo 17, venid, ya todo está preparado. Entonces, en estos cortos minutos, o sea, no vamos tal vez a tenerlos todos, pero ahí esa parábola es muy rica en elementos, pero vamos a tal vez a basarnos en algunos que encuentran allí. Y el primero que se encuentra en el versículo 17, dice que un hombre hizo una gran cena y convidó muchos. Entonces yo analizaba la parábola y estudiándola, me di cuenta de que cuando él dice y convidó a muchos, quiere decir que muchos de los que estaban allí aceptaron la invitación. O sea, ya era una invitación que ellos habían aceptado. No era que simplemente cuando ya estuvo todo listo, la gente ya empezó a excusarse, pero realmente ya todos estaban invitados, ya todos habían dicho que sí iban. Cuando dice, y convidó a muchos, dice la escritura, convidó a muchos, ya habían personas que se habían comprometido. Eso es como cuando uno lo invitan a una fiesta y uno dice, no recibe la tarjeta, y a uno le preguntaban, ¿usted si iba? El versículo 17 dice que a la hora de la cena, o sea, ya cuando ya el anfitrión organizó todo lo de la cena, dice que le mandó a decir con su siervo a los convidados, mire, ya todos, esto está preparado. Y aquí hay muy importante para nosotros, hermanos, y es que nosotros estamos invitados a una cena. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos invitados a una cena. Todavía no hemos ido, no hemos hecho, todavía no se ha dado la orden de que ya todo está listo y que podemos entrar a la cena. O sea, cada uno de los que estamos aquí hemos tomado la decisión de decir sí, nosotros queremos asistir a la cena. O sea, entonces lo que nos está diciendo la parábola a nosotros es que esta parábola fue escrita para nosotros, los adventistas del séptimo día. Esta invitación. Y nosotros sabemos que un día el Señor se va a levantar y va a enviar a sus ángeles y va a decir, ya está lista la cena, ya está todo preparado. Entonces, este primer elemento que aparece en el versículo 18 es el que yo quiero tratar aquí
y también hacer mucho énfasis, porque dice la Biblia que cuando ya estaba todo listo, dice la Biblia que todos a una comenzaron a excusarse. Ahí en donde yo quiero, comenzaron a excusarse. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde nosotros le sacamos el cuerpo a todo. Sí, a veces nosotros no queremos. Y es la verdad, porque muchas veces también porque Jesús se tarda en llamarnos esta cena, entonces el amor de muchos de nosotros se enfría. Y entonces empezamos como a buscar excusas, ¿sí? Excusas. Pues comenzamos a excusarnos, a mirar cómo sacamos el cuerpo realmente. Realmente no queremos ir, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús presenta por lo menos 3 excusas que los seres humanos sacamos. Nosotros cuando del carácter y desarrollar el carácter o de ir allá a esa cena, nosotros sacamos 3 excusas. Bueno, vamos a la primera. Dice la Biblia que el primero comenzó y dijo, he comprado una hacienda. Mire lo interesante, porque esto es una excusa que realmente no es tan real como parece, porque sigue diciendo el texto, y necesito ir a verla. Bueno, yo no sé quién ha comprado aquí una hacienda o una tierra. Me imagino que hay personas que tienen propiedad acá. Tiene que ver con el tema de los recursos, ¿no? ¿Verdad? Lo que Dios nos da a nosotros. Y entonces aquí el hombre saca una excusa porque dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Se supone que si él la compró, ya la había visto. No sé si de pronto ustedes entienden lo que el texto está diciendo. Él dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Entonces, pues realmente como decir cuando uno le dice, bueno, ¿por qué se está excusando usted al trabajo? O ¿por qué se está excusando a ir a estudiar? Entonces a uno le dicen, bueno, tráigame es que estaba enfermo. Sí, pero entonces si estaba enfermo, tráeme la excusa médica. Entonces no lleva la excusa porque realmente sí es así, pero aquí no, esta excusa no es válida porque él ya había visto la tierra. O sea, él ya para comprarla tuvo que haberla visto ya. Entonces, ahí lo primero que hacemos nosotros, hermanos, en el tema, y que muchos de nosotros, y lo voy a decir, es una palabra fuerte, hermano, fuerte esa palabra, tiene que ver con que nosotros muchos de nosotros, ojalá que no seamos nosotros, muchos de nosotros nos vamos a perder por el tema de las propiedades, por el tema de las bendiciones, porque imagínense, nosotros estamos utilizando las mismas bendiciones que Dios nos da para excusarnos, porque no lo puedo negar, o sea, tener una propiedad, tener un terreno, tener una casa, es una bendición de Dios, pero muchos de nosotros vamos a utilizar esas bendiciones para excusarnos delante de Dios, y esa excusa no va a ser válida delante de Él. Entonces, la pregunta que surge aquí, hermanos, para hacer, no sé si es que la hermana me dice que... Pero el primer, hay una excusa, hermano, y es la excusa. Sigue derecho. Bueno, sí, sigue derecho. Bueno, listo. Entonces, bueno, esa primera excusa tiene que ver con las propiedades. Muchos de nosotros nos vamos, y lo digo porque el Espíritu de Profecía lo dice hablando de los adventistas. Dice que muchos en el tiempo de fin, los que profesan ser hijos de Dios, se perderán con sus propiedades. Sí, porque no es que las propiedades sean malas, tenerlas en sí, sino que muchos de nosotros nos vamos a excusar para hacer muchos tipos de cosas que Dios nos manda a hacer. Y una de ellas es la que yo quiero hacer énfasis en esta mañana, y es hacernos una pregunta a nosotros y que nosotros podamos reflexionar acerca de esa pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿para qué Dios nos bendice? O sea, ¿para qué Dios nos da a nosotros lo que nos da? Es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Acaso
o tal vez para suplir nuestras necesidades egoístas. Entonces, la pregunta que surge allí es una pregunta que me ha surgido a mí en la mente porque de alguna manera cada uno de los que estamos aquí hemos sido bendecidos con propiedades, con cosas materiales. Y yo me hago la pregunta, y la pregunta una vez yo me la hacía y una vez respondí, porque uno a veces siente que Dios lo ha bendecido tanto que uno dice, bueno. Y entonces llegué y allí Dios me respondió y me dice, es que yo te estoy bendiciendo para que tú seas bendición. Yo te bendigo para que tú bendigas a los demás. Entonces ya no tengo excusa, yo frente a las propiedades, que es la primera excusa que presenta aquí la parábola, yo no tengo excusa ya, o sea, yo ya sé que lo que Dios me ha dado a mí es para bendecir a los demás, es para ayudar, ¿verdad? El Señor dijo, y le dijo al pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios que dirigió esa otra parábola, le dijo, tuve hambre y no me diste de comer, ¿cierto? Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve con sed y no me diste, estuve desnudo y no me vestiste, ¿verdad? Y él le dice, mira, apartado de mí. Y habla de un tema de juicio también. Entonces, hermanos, lo primero excusa que él saca allí, y que es la que sacamos todos nosotros también, es el tema de las cosas materiales. Entonces, vamos con la segunda. El versículo 19, dice la Biblia, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Esta es una excusa que no es válida. Tampoco la vale, porque yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Esta es casi prácticamente la misma. O sea, Señor, ya se supone que si ya compró la yunta de bueyes porque ya las vio, ¿cierto? Pero sin embargo, él dice que va a probarlas y te ruego que me excuses. Entonces, aquí también tiene que ver mucho con el tema de las cosas materiales. Pero la tercera es el versículo 20. Dice, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y aquí, queridos hermanos, tiene que ver con otra cosa que a veces se nos dificulta mucho de nosotros. Bueno, nosotros hemos tomado decisiones de vida eterna, independiente, y yo sé que cuando tomamos esas decisiones de vida eterna, muchos de nosotros nos pusieron problemas y tienen personales o familiares, ¿sí? Porque aquí también está hablando de que muchas personas, y porque hay que tener en cuenta la audiencia a la que Jesús le está hablando, y hay muchas personas allí que escuchaban a Jesús, que iban simplemente allí para mirar en qué momento Jesús se equivocaba para hacerle quedar mal, o para hacerle quedar delante de la gente, y habían allí personas que de pronto tenían digamos así, una posición alta en el pueblo de Israel, porque tenían miedo a entregarse a Jesús abiertamente, porque de alguna manera los descomulgaban de su religión, no podían entrar a las sinagogas, una cantidad de cosas. Habían familiares también que no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús, y entonces muchos temían de alguna manera entregarle la vida a Jesús. Por esto, cuando Jesús es crucificado y Cristo resucita, pero crucificado y luego resucita, dice la Escritura que por allá en el libro de los Hechos, muchos de los que pronto habían escuchado a Jesús, al ver todo lo que había sucedido, se hicieron una entrega liberal, abiertamente. Pero ya habían personas que le temían a entregarse a Jesús. Entonces Jesús dio esa parábola porque había gente que de alguna manera no aceptaba a Jesús, porque pensaban en qué irá mi familia, qué irá mi amigo, qué irá los líderes religiosos. Y entonces él no tenía tampoco excusa, porque él dice, acabo de casarme, interpersonal, y dice, y por lo tanto no puedo ir.
Pero también esto es una excusa falsa porque no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que él se haya casado, ¿qué le impedía que fuera a la cena? No le impedían absolutamente nada. Y Elena G. White dice, hablando de este texto, que si hubiese sido necesidad de que fuera él y él llevara a la esposa, si no hubiese sido invitada, la esposa hubiese sido recibida. Entonces, eso. Entonces, ante esa invitación no haya forma de excusarse, o sea que esa excusa tampoco es válida. Y nosotros tampoco va a ser válida la excusa si por algún motivo, alguna circunstancia o algún familiar no quiere entregar la vida, simplemente la vida a Cristo, simplemente porque no acepta, porque no quiere que la gente lo señale o de alguna manera. Esas excusas delante de Dios no van a valer absolutamente para nada. Y dice entonces aquí, ya finalizando la parte parábola, en el versículo 21 dice de la siguiente manera: vuelto el siervo, porque aquí también ahora presenta tres contextos allí la parábola, tres contextos importantes que hay que notar también, y es que contextos geográficos presenta tres, y él dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Jesús, el padre el de esta parábola, se enojó y dijo a su siervo: mire, ve por las plazas, aquí presenta tres contextos: ve por las plazas, las calles de la ciudad. Hermanos, esta parábola se va a repetir en el tiempo del fin. Esto se va a repetir. Hay un texto de la tercera parte, perdón, una gran parte, dice una gran parte, pero gran parte de los hijos de Dios van a ser rechazados de alguna manera, se van porque ellos mismos salen de la iglesia, van a salir una gran parte de la iglesia. Y dice la escritura que muchos de las otras denominaciones que no guardaban el sábado van a venir a ser parte del pueblo de Dios. Y los que guardaban el sábado ahora son perseguidores de ese pueblo que va a militar en el tiempo, allí en el tiempo límite, cuando Cristo venga para llevarnos a estar con él en el reino y poder comer la cena, la gran cena que Dios nos está invitando. Y dice aquí, por las plazas y las calles de la ciudad. Entonces, aquí presenta tres contextos. Primero, plaza y las calles de las ciudades. Y luego dice aquí: y traed a los pobres, los mancos y a los ciegos. Diferentes. Primero está la plaza y las calles. ¿Quiénes eran esos lo que Jesús le estaba invitando? Jesús estaba invitando, cuando él decía a las plazas y a las calles de las ciudades, falta ver quiénes eran los que de pronto estaban en ese tipo de lugares. Y allí podemos saber quién era lo que estaba haciendo la invitación. Y Jesús les estaba haciendo la invitación a su propio pueblo. Cuando él estaba diciendo plazas y calles de la ciudad, era que estaba hablando directamente a su pueblo, al pueblo. Le estaba haciendo la invitación. Sabemos, hermano, que esta invitación ellos la rechazaron, porque el pueblo más adelante, ustedes se dan cuenta, allí con la muerte de Esteban, ese pueblo de Dios fue rechazado. Pero la Biblia dice que el otro contexto dice que trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los ciegos. Entonces la pregunta era: ¿quién eran este tipo de personas? Este tipo de personas, como ustedes vieron, una vez que el pueblo de Dios rechazó, ¿verdad? Rechazó a través de la muerte de Esteban ser el pueblo de Dios. Entonces ahora Dios vino y le dijo a todos, a los que querían ser parte del pueblo de Dios, a todos los que eran pobres, a los menos, pues, realmente esta gente era la menos desfavorecida porque eran consideradas que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. A la gente pobre, a los mancos, los ciegos, a las prostitutas, toda la persona. Entonces, aquí hizo Dios una invitación y ahí estamos nosotros, dentro de esa invitación que nosotros aceptamos. Allí estamos nosotros. Y luego dice la Biblia, en el versículo 22, dijo el siervo al Señor: se ha hecho como mandaste, pero dice la Biblia
que aún hay lugar, aún hay lugar. Y aquí Dios pone esta parábola en precisamente lo que todavía hay oportunidad. O sea, nosotros los que estamos aquí estamos siendo invitados, ya tenemos la tarjeta de invitación, pero hermanos, afuera hay gente que no, de alguna manera, no ha escuchado el mensaje, o lo ha escuchado, lo ha rechazado, o de pronto lo ha escuchado, pero no han ido a dárselo directamente. Y hay mucho lugar para allá. O sea, mientras la gracia no se cierre, hay lugar y hay oportunidad para todo aquel que quiera ir. Y entonces, ¿cuál es el deber de cada uno de nosotros, hermano? El deber suyo, el deber mío. El deber suyo y el mío es bendecir, hermanos, porque nosotros hemos sido bendecidos para bendecir a los demás. Entonces, allí tenemos una cantidad de elementos importantes y una de esas es la predicación del evangelio, hermano. Tenemos que ir a decirle a la gente que Cristo viene, que debemos prepararnos, que debemos alistarnos para ese encuentro. En aquella mesa que dice la Escritura, la mesa de kilómetros y kilómetros de distancia, y como dice la cita, aunque estaba kilómetros de kilómetros, nuestra vista la abarcaba absolutamente toda. Y allí estará el Señor entonces para servirnos a nosotros directamente de su mano todas las bendiciones que Él está preparando para esa gran cena. Así que con una cita que encontré aquí precisamente de esa parábola que me gustaría compartirle y leerla con ustedes en esta hora. Dice así, pero mostraron una extraña indiferencia, hablando de la invitación. Y luego dice la Biblia, dice el Espíritu de Profecía, y comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir a verla. Y luego dice, te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Ruego que me des por excusado. Y el otro, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Y luego dice la aplicación, dice, ninguna de estas excusas se fundaba en una necesidad real. El hombre que necesitaba salir a ver la hacienda ya la había comprado. Su prisa por ir a verla, se veía que su interés estaba concentrado en la compra que había efectuado. Los bueyes también habían sido comprados y probados y tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador. Más semejante de razón. El hecho de que el huésped se hubiera casado no necesitaba impedir que su presencia en la fiesta. Su esposa también habría sido bienvenida, pero tenía sus propios proyectos de placer y estos le parecían más deseables que la fiesta a la cual había prometido asistir. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas fuera del anfitrión. Aquí, me gusta esa palabra. No pidió que se le diera por excusado y ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés en su rechazamiento. Él simplemente dijo, no puedo ir. Eso era solamente un velo que cubría lo que realmente estaba en su corazón. Así que Dios presenta los privilegios ofrecidos mediante el evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo. Él es la provisión que Dios ha hecho. Él es el pan que desciende del cielo y de él surgen los raudales de salvación. Los mensajeros del Señor habían proclamado a los judíos el advenimiento del Señor.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La Biblia dice, ya para terminar, ahí en la parte final de la parábola, dice la Biblia, el versículo 24 del capítulo 14, dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, ninguna de esas tres personas, ninguna de esos tres contextos recibirán la cena. Así que hagamos todo lo posible para que no nos encontremos en ninguno de esos tres contextos, sino al contrario, que podamos siempre tener nuestra mente y nuestra perspectiva, como dijo Pablo, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Así que le invito para cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, Señor, cada día estamos más cerca de tu regreso a esta tierra. Amén. Y tú nos has prometido que vas a hacer una cena allí donde tú vas a estar personalmente. Y tú nos has invitado. Sin embargo, Señor, hay muchas cosas que tal vez de alguna manera nos atan a este mundo. No sabemos qué está pasando en nuestra vida, porque lo único que sabemos que está pasando es Dios y nosotros mismos, que nos conocemos mejor que cualquier otra persona. Sin embargo, Señor, si hay algo allí que está impidiendo que nosotros podamos entrar, nos lleve a excusarnos delante de ti, sabemos que esas excusas no van a ser válidas delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para desarraigarnos de todas las cosas de este mundo y que podamos tener siempre, Señor, nuestro corazón abierto a la influencia poderosa de tu Santo Espíritu. Bendice a cada presente, Señor. Yo quiero conmigo allí en la gran cena del Señor. Amén. Y que podamos disfrutar todos juntos, Señor. En cuanto a eso pase, Señor, a cuanto que aún falta tiempo, ayúdanos a ser como el siervo de la parábola. Que podamos invitar a muchas personas a esta cena. Y que esas personas que nosotros vamos a que tú estás preparando. Amén. Sigue bendiciendo a cada hermano. Gracias, Señor, por este día, por este momento, por este espacio de oración, de estudio de la palabra, de estudio de los testimonios. Bendice al pastor David y a todos los hermanos que se reúnen para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a escuchar entonces en este momento un testimonio para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén. Hemos tenido muchos altibajos en estos días. La semana pasada mi esposo tuvo una cita en Medellín con el neumólogo. Estuvimos allá. Yo lo acompañé porque debido a al problema que él tiene, no puede salir solo. El examen que están por hacer. Les pido oración para que Dios sea el que dirija todo. Luego que salimos ya del consultorio, nos mandaron a la farmacia de Sumimédica, que es la EPC de nosotros, y fuimos
yo me lo llevé en un taxi, estaba cerquita, pero como él no puede caminar mucho, yo me lo llevé en el taxi y debido al frío, me lo llevé en el taxi. Luego que estábamos allá, él me dijo, vámonos caminando hasta allí, era cerquita, pero mi esposo casi no aguanta la caminada. Se puso muy mal. Él le dio una tos, hermano, y los dedos de las manos, la cara aquí alrededor de la boca se le puso negro y los dedos morados. Pasé un susto en la calle, Medellín, donde no conocía a nadie, solamente vi dos policías. Yo dije, a estos les pido auxilio porque solamente estaba mi esposo, yo y Dios. Entonces, este era mi testimonio. Les pido que estén orando por mi esposo. Tiene todavía unos exámenes por hacer. Todavía no sabemos cuál es la condición de él. Entonces, les pido que sigamos orando. Este era mi testimonio y que Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Emma. Muchas gracias. Eterno y amante Padre que moras en lo más alto de los cielos, Señor, gracias Padre amado por permitirnos un día más, Señor, aquí en esta tierra y permitirnos hoy transmitir este programa, Señor, y estar conectados con varias familias y llevando bendición, como decía el pastor Lugo, bendecidos para bendecir, Señor. Gracias por tenernos aquí. Ahora que vamos a tener el repaso de la lección, Señor, sea tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el sábado. Ese tema es súper amplio debido a lo que se está viviendo hoy en día, ¿verdad? En cuanto al cristianismo, hoy se da la necesidad de predicar a todo el mundo para llevar ese mensaje de verdad a toda nación, tribu y lengua, ¿verdad? Y algo controversial como es el cuarto mandamiento, que ya se ha tenido por la humanidad, se ha perdido. Y la Biblia es muy enfática cuando se escribió la Biblia, el cuarto mandamiento, Éxodo 28, es el único versículo que inicia diciendo, acuérdate, ¿sí? Acuérdate, haz algo muy particular en este versículo porque Dios sabía que nos íbamos a olvidar de su día, ¿verdad? De este día para adorarlo. Y yo quiero que rápidamente desde allá me acompañen con las Biblias y vamos a leer Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el versículo para memorizar, ¿verdad? Entonces hay una pregunta que se resalta que dice, ¿por qué el día de reposo se relaciona con la creación? Bueno, vamos a resolver esa pregunta con el versículo 2 y 3 y Éxodo 28. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3 nos dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, mis hermanos, vemos que hay un principio, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿pero será que Dios necesitaba descansar? Si Dios es omnipotente, omnisciente, es una deidad. Pero Él no lo hizo para Él. Él lo hizo pensando en la creación que había hecho, pensando en nosotros, para que cuando nosotros trabajamos, todas estas cargas, ¿verdad? Entonces Él descansó en el séptimo día. Sabemos que las semanas son de 7 días. Una vez por allá por Italia intentaron cambiar
la semana por 9 días y no les dio y le tocó volver a 7 días. Entonces vea que el hombre ha tratado de como de todo quererlo hacer a según su parecer, pero Dios hizo una creación perfecta. Éxodo 20 dice, 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. El 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 10, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni del extranjero que está dentro de tus puertas. Y el versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Vean, mis hermanos, que nos hacemos la pregunta, ¿por qué no lo hizo un lunes, un martes, un domingo, un miércoles? No, él escogió el séptimo día, el Sabbat en el hebreo, sábado. Mis hermanos, y ese es el sello de la creación. El hermano pintor hace una pintura, vamos a ponerlo, si yo hoy hago una pintura, cualquier caricatura, y la pongo en venta, ¿quién me la irá a comprar? Sería pues como un milagro que me la compraran, si es que sé dibujar o sé pintar. Pero si a esa pintura, si a ese lienzo, Da Vinci, uno de los que ya hoy en día no está, de los pintores más reconocidos a nivel mundial, estampa su firma demasiado, porque solamente por la firma de un hombre, ¿verdad? Entonces, así como le rendimos hacia ese hombre de que esa firma vale mucho, también esto nos invita a que le demos esa importancia al sábado, que es la firma, es el sello de Dios en cuanto hizo a la creación, que dice que fue hecho, que fue bueno en gran manera. Amén. Entonces, precisamente porque Dios acabó su obra de creación, instituyó el sábado, por lo tanto el sábado es la expresión de nuestra fe. Dios terminó su obra en ese momento y que la consideró buena en gran manera, ¿sí? Antes, cuando en versículos anteriores del Génesis, cuando inicia, dice que creó los animales, separó las aguas de la tierra, organizó y dijo que era bueno y vio que era bueno. Pero cuando él hace el sábado, lo guarda, lo aparta y lo santifica, y fue bueno en gran manera. O sea que ese es el sello de toda la creación. Guardar el sábado es unirnos a Dios, es el reconocimiento y el valor que le damos nosotros a esa creación que él hizo. Cuando nosotros le adoramos, apartamos, valorando lo que Dios hizo en cuanto a crear el universo, en crear a las personas, en crear la naturaleza, en crear los animales, ¿sí? Le damos ese valor a él y rendimos culto al Dios que todo lo creó. Nosotros podemos descansar de nuestras obras, así como lo hizo Dios, y vamos a sentir, mis hermanos, esa carga, de ese peso, que a veces de esa corredería, de que llegó, por ejemplo, yo lo digo a mi testimonio, cuando yo no era adventista, yo trabajaba de domingo a domingo, yo decía, mientras haya salud y vida, yo trabajo, ¿verdad? Pero entonces siempre la misma monotonía, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, cuando salía a salir, decía uno que a divertirse, pero en realidad era a perderse más, ¿verdad? Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, por mí, yo sentí ese alivio de la semana, porque yo me desconecto del trabajo, ya no voy a pensar en que mañana toca hacer esto, y yo qué voy a hacer mañana, ¿qué? ¿Cierto? Entonces,
cuando descansamos en el Señor, esas cargas se las pasamos a Él, vamos a sentir más un alivio, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios quiere, que le adoremos. Vamos a leer una cita que la encontramos en Éxodo 40, versículo 33. Antes leemos un escrito. El sábado, que marca el primer fin de la historia de la humanidad, es tangible. Es interesante que la frase "acabó la obra" aparezca al final de la construcción del santuario. Y vamos a Éxodo. Finalmente erigió el atrio. Erigió es construir, hacer. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Miren que cuando Dios le dice a Moisés que construya el santuario en la tierra, ¿verdad? Para que le adorasen, Él le da unas especificaciones. El santuario en el terrenal, cuando se colocó la cortina en la entrada del atrio, ¿verdad? Ese fue el sello. Si no hubiese esa cortina, una simple cortina, dice uno, si no hubiese, la obra no se hubiese terminado, estaría incompleta, ¿verdad? Entonces, esto hoy nos invita, hermanos, a que valoremos la creación. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le adoramos, estamos venerando, estamos agradeciéndoles el cual Él nos creó, ¿verdad? Porque aquí ninguno de nosotros pidió ser creado, ninguno de nosotros pidió venir a este mundo, pero Dios tiene un propósito para cada uno con nosotros, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 40. Asimismo hizo Irán fuentes, tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Vemos que aquí le hacen otra casa de oración para Jehová, ¿verdad? Y toda obra concluye con algo que marca, Entonces, mis hermanos, el sábado, hice la pregunta, ¿qué tiene que ver el sábado con la creación? El sábado es el sello de Dios. Y yo quiero, mis hermanos, que todos los que estemos aquí, que ya conocemos la verdad y los que no, de pronto los amigos, el sábado es el sello de Dios. Esa es la marca que debemos tener. Y si escritos en los libros de la vida que serán abiertos cuando Cristo venga. Amén. Ese, mis hermanos. Bueno, primero antes de terminar, vamos a leer Isaías 65, 17. Después de la caída, el sábado al final de la semana señala el milagro de la salvación, que tendrá lugar únicamente mediante el milagro de una nueva creación. Miren que después de la caída del Edén, antes de que Cristo viniera, la humanidad aquí era incierta, su salvación, ¿verdad? Éramos muertos. Pero cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, hay un plan B, ¿verdad? Y hay algo para que es sus mandamientos. Y se enfatiza más, se enfatiza también en el cuarto mandamiento, que es en Éxodo 28, acuérdate del sábado para santificarlo, para rendirle adoración a Jehová, ¿verdad? Vamos a leer esta cita que está en Isaías
capítulo 65, versículo 17. Y dice, porque aquí que yo crearé cielos nuevos, ni vendrá más al pensamiento de lo que ya ha pasado, ¿verdad? Porque ya va a ser nuevo. Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y vamos a terminar, mis hermanos, aquí con Isaías 66, 20. Que como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanece delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Mis hermanos, este sábado no es solamente para esta generación, para esta tierra, no como algunos dicen que ya los mandamientos fueron abolidos. Entonces, si la ley fue abolida, ¿por qué no matan? ¿Por qué no roban? O sea, no es la ley, el problema no es la ley, el problema es un solo mandamiento y es el cuarto mandamiento. Y Dios nos está enseñando aquí a guardar el sábado porque en la tierra nueva, después que venga Cristo, en la nueva Jerusalén, seguiremos guardando el sábado. Amén. Eso era todo por hoy, mis hermanos. Vamos a orar para concluir con este repaso de la lección. Buen Padre que moras en lo más alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia y tus bendiciones, Señor, que nos das a diario, Señor. Gracias, Señor, por habernos creado. Gracias por haber creado el universo. Y también, Señor, por habernos creado un día para adorarte, glorificarte y descansar de todas nuestras obras, Señor. Quédate en medio nuestro, bendícenos hoy, mañana y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Gracias, hermano Juan. Le damos entonces la oportunidad a la hermana Luz para que concluyamos con este segmento de oración Madre de Rodillas y José. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Y bueno, en nuestro segmento Madres de Rodillas tenemos la lectura, el libro Eventos Finales, y nos habla a los padres. Y dice que nosotros no podemos, mis queridos, esperar ningún cambio de nuestros hijos si no somos pacientes, si no nos esforzamos diariamente con oraciones fervorosas. Es necesario que como padres comprendamos que nuestros hijos no todos son iguales, que tienen diferentes caracteres. Nosotros debemos tener mucha sabiduría. No podemos pretender educarlos de la misma forma cuando ellos son diferentes. Un hijo nunca se va a parecer al otro. Pero esto, mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana, requiere de perseverancia, requiere de oración constante. Así que debemos pedirle al Señor que nos ayude. Esta grey que el Señor nos ha dado. Y un día cuando el Señor venga, decirle, Señor, aquí está la grey que tú me diste. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos al momento de oración y tenemos varios pedidos. El principal es orar por las campañas que se están llevando en cada una de nuestras iglesias para que el Señor pueda iluminar la vida y las almas de aquellas personas que están asistiendo diariamente. Otro de los pedidos de oración y es infaltable es por nuestros hijos, por permanencia y por los hijos que hoy no se encuentran. Y dentro de esos pedidos de oración, nuestra hermana Gloria pide oración por su familia, ¿sí? Para que el Señor sea el primero en el de su primer lugar en su hogar. Bien, por la salud de María Usme, quien es una amiga que
se encuentra con cáncer. Nosotros sabemos que esta es una enfermedad que no solamente deteriora físicamente, mis hermanos, sino que también a nivel emocional. Así que hay que pedir mucho por la hermana María Usme. Por Oscar, que se encuentra en la Clínica Panamericana. Y Sobeida pide oración por su familia. En esta a ayudar en esta parte. Y ya ustedes saben, son 5 minutos. A partir que aparezca el párrafo allí donde dice que van a orar, darle clic y quedamos entonces en la oración. Son 5 minuticos, entonces hay que hacerlo rápido. Hola, hermana Gloria, Dios me la bendiga. Ay, pastor, ¿cómo está usted? Qué rico saludarlo por aquí tan temprano. Igualmente. Hermana Gloria, vamos a orar entonces. Sí, ¿cómo sigue? ¿Pasa? ¿No estaba enfermito? Sí, estoy ahí bien, ya estoy recuperándome, gracias a Dios, poco a poco. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a orar. Oremos. Sí, señor. Gracias. Querido ¿Usted Padre, queremos darte gracias porque nos has dado la oportunidad de unirnos como familia en la oración. Queremos por estas campañas que está realizando el distrito de Necoclí en los diferentes lugares del distrito. Queremos que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones y que en respuesta a ese toque, Señor, muchos se puedan entregar a Cristo. Amén. Queremos orar también por la hermana Gloria Vidal, que el Señor le siga bendiciendo grandemente a ella y a toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido Dios, te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana porque tú eres grande y poderoso. Porque, Señor, nos has levantado del sueño y nos has dado la oportunidad de aprender de tu santa palabra, de crecer para vida eterna. Gracias, Señor. Ani quizás está también por allí, Señor. Bendícela grandemente. Y bendice, Señor, a cada una de las personas que se conectaron en esta mañana a este programa. Concédele, Señor, a cada uno de ellos, cada uno de nosotros, el deseo de nuestros corazones. Danos respuesta a nuestras plegarias, Señor. Y permite, Señor, que éstas sean para beneficio de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bendice a mi amiguita que se encuentra enferma con cáncer. Dale, Señor, la oportunidad de reivindicarse contigo. Bendice a Oscar, el esposo de Lorena, Señor, que está en la Clínica Panamericana. Señor, dale la salud si es tu voluntad. Y a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu no sea parte de nuestro lado en todas nuestras actividades. Bendice al Distrito Caribe, Señor, de manera general. Ayúdale al pastor Yani a ser líderes para el crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Gloria. Dios me la siga bendiciendo. Amén, pastor. Gracias a usted también. Un abrazo, Ani. Gracias. Hablar con Dios es un privilegio. Amén. Bien, mis hermanos, que ya están regresando de los diferentes grupos. Me gusta hacer esta oración en grupos. La experiencia es muy bonita poder compartir con nuestros hermanos a estas horas de la mañana y es algo como más personalizado. El Señor les bendiga en esta mañana, el Señor les guarde y sigamos orando para que el Señor siga impresionando los corazones de nuestros hijos y de todos aquellos que están asistiendo esta semana a las campañas. El Señor les bendiga, un feliz día. Amén. Amén. Bueno, vamos a quedar despedidos de este lugar. Pastor, por favor, despídenos con la bendición espiritual.
Y ahora le decimos a cada uno de ustedes, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer. Jehová alce en ti paz. Que este día sea un día de bendición para cada uno de nosotros. Un feliz día.